Hola a todos, mis queridos amantes de las historias que nos roban el aliento. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, les aseguro, va a prender la pantalla y a hacer vibrar sus corazones. Hoy vamos a hablar de dos nombres que cuando se pronuncian juntos, evocan instantáneamente un torbellino de talento, carisma y, sí, esa química que nos hace suspirar, Can Yaman y Demet Özdemir. Si alguna vez han sentido esa chispa inexplicable que se siente al ver a dos personas conectarse de una manera tan especial, ya sea en la ficción o en la vida, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para un recorrido por el glamour, el magnetismo y las razones por las que esta dupla turca ha logrado conquistar no solo las pantallas, sino también nuestras emociones. Y antes de que nos perdamos en este fascinante universo, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras dosis de entretenimiento y descubrimientos. ¡Vamos allá! Hoy nos adentramos en el fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir, un dúo que, desde su primer encuentro en la serie Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares, se convirtió en sinónimo de éxito y admiración. ¿Qué tiene esta pareja que cautiva tanto? ¿Es solo el guión, la dirección, o hay algo más profundo, una conexión genuina que trasciende la pantalla? Vamos a desgranarlo poco a poco. Empecemos por el principio, ¿no? La historia de Can y Demet en Erkenci fue sencillamente explosiva. Can interpretando a Candivit, el fotógrafo bohemio y exitoso, y Demet como Sanemane, la soñadora y aspirante a escritora, formaron una pareja que se sentía real, palpable. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, vimos una tensión eléctrica, un juego de seducción que nos mantuvo al borde del asiento. Sus diálogos estaban llenos de ingenio, de pullas cariñosas, de esos momentos en los que las palabras sobran y la mirada lo dice todo. Candivit era ese hombre que, a pesar de su aparente frialdad inicial, escondía un alma sensible y un corazón dispuesto a entregarse. Y Sanem, con su torpeza encantadora, su pasión por la escritura y su alma pura, era el antídoto perfecto a esa fachada. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir no se sentía forzada, se percibía orgánica, fluida. Era esa magia que ocurre cuando dos actores no solo memorizan sus líneas, sino que realmente se entienden, se escuchan y se dan espacio para reaccionar de manera auténtica. En cada escena juntos, había una intensidad palpable. Las miradas que se prolongaban, los roces sutiles, la forma en que sus cuerpos reaccionaban ante la presencia del otro, todo sumaba a un romance que se sentía intenso y, por qué no decirlo, muy deseado por la audiencia. La manera en que Candivit intentaba resistirse a los encantos de Sanem, solo para ser completamente derrotado por su ingenio y su dulzura, era un clásico juego del gato y el ratón que nos tenía enganchados. Y cuando finalmente cedía, ¡oh Dios mío! Las escenas de reconciliación, de pasión desbordada, eran pura dinamita. Pero el éxito de esta pareja no se puede atribuir únicamente a su físico, aunque hay que reconocer que son dos personas increíblemente atractivas. Lo que realmente enamora es la forma en que interpretan a sus personajes, cómo les dan vida, cómo nos hacen creer en su amor, en sus conflictos y en sus superaciones. Can Yaman, con su imponente presencia y esa mirada penetrante, demostró una gran versatilidad al pasar de la frialdad al romanticismo más tierno. Y Demet Özdemir, con su dulzura natural, su expresividad y su capacidad para transmitir emociones complejas, se convirtió en la compañera perfecta, en la otra mitad de esta ecuación perfecta. Juntos crearon un icono de la comedia romántica turca, una pareja que se convirtió en la fantasía de muchos. Más allá de Erkenci, la imagen de Can Yaman y Demet Özdemir como una pareja romántica ha quedado grabada en la mente de muchos espectadores. Incluso después de que la serie terminara, los rumores y las especulaciones sobre su relación en la vida real no tardaron en surgir. Y aunque ellos siempre han sido discretos al respecto, la forma en que interactuaban en entrevistas, en eventos o en sus redes sociales a veces alimentaba esa llama de intriga. Se percibía una amistad sólida, un respeto mutuo y quizá, solo quizá, algo más que se guardaban para sí mismos. Esa ambigüedad, esa aura de misterio, solo añadía más atractivo a su conexión. El glamour que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Ambos son figuras públicas que saben cómo brillar. Can con su estilo moderno y a veces audaz, y Demet, con su elegancia natural y su sonrisa que ilumina, son referentes de moda y estilo. Verlos juntos en alfombras rojas, en eventos promocionales, era siempre un espectáculo.
La forma en que se complementaban, la admiración en sus miradas, la complicidad en sus gestos, todo hablaba de una conexión especial. No se trata solo de ser guapos, se trata de proyectar una imagen de éxito, de talento y de magnetismo personal que atrae como un imán. Y es que al final del día, ¿qué es lo que más nos gusta de una buena historia de amor? Es esa sensación de que los protagonistas se entienden, se apoyan y se hacen mejores el uno al otro. Candy Beat y Sanem Aid nos ofrecieron eso en abundancia. Vimos sus luchas, sus celos, sus malentendidos, pero también vimos su crecimiento personal, su madurez emocional y, sobre todo, el amor incondicional que terminó por prevalecer. Analicemos un poco más las razones de su éxito. Por un lado, la producción de Erkencikus fue impecable. La ambientación, la fotografía, la música, todo contribuyó a crear un ambiente mágico y envolvente. Pero sin la química entre sus protagonistas, ni la mejor producción podría haber logrado el impacto que tuvo. Can y Demet supieron leer entre líneas, supieron improvisar con sutileza, supieron transmitir esa chispa que hace que una pareja sea inolvidable. Piensen en esos momentos icónicos. La primera vez que Candy Beat se da cuenta de que Sanem le está empezando a importar de verdad, la forma en que se le nubla la voz al hablarle, como su cuerpo se tensa. O las escenas de reconciliación, donde las palabras ya no son suficientes y la pasión toma el control. Es ese tipo de actuaciones que te transportan, que te hacen sentir parte de la historia. Y es que el público turco y luego el público internacional, tiene un paladar muy fino para las historias románticas. Buscamos esa conexión, esa ilusión, ese escape de la rutina. Can Yaman y Demet Özdemir nos dieron exactamente eso, y mucho más. Nos dieron personajes con los que podíamos identificarnos, aunque fueran un poco idealizados, y nos dieron una historia de amor que, a pesar de los obstáculos, nos hacía creer en el amor verdadero. La energía que desprenden ambos actores es contagiosa. Can Yaman tiene esa aura de galán moderno, pero con una faceta vulnerable que resulta irresistible. Demet Özdemir, por su parte, irradia una dulzura y una autenticidad que la hacen muy cercana y cae. Cuando los ves juntos sientes que están jugando, que se están divirtiendo, y esa alegría se transmite a la pantalla. Y hablemos de ese glamour que mencionamos en el título. No es solo la ropa cara o los escenarios lujosos. El glamour en este contexto se refiere a esa aura de éxito, de talento y de carisma que poseen. Son figuras que inspiran, que marcan tendencia. Y cuando esa energía se fusiona con una historia de amor convincente, el resultado es una fórmula mágica. ¿Se acuerdan de la escena del beso bajo la lluvia? ¿O de los momentos en que Candy Beat le escribía cartas a Sanem, expresando sus sentimientos más profundos? Esos pequeños detalles, esos gestos románticos, son los que marcan la diferencia y crean momentos memorables. Can y Demet supieron interpretar a la perfección la dualidad de sus personajes, la fuerza y la vulnerabilidad, la pasión y la ternura. La repercusión de Erkencikus, y por ende de la pareja Can Yaman y Demet Özdemir, fue global. Sus series se transmitieron en muchísimos países, y sus fans se multiplicaron exponencialmente. Lo que empezó como una historia turca, se convirtió en un fenómeno internacional. Y esto no habría sido posible sin esa química tan especial, esa conexión que trasciende barreras culturales e idiomáticas. A veces los actores tienen esa magia que los hace destacar, y Can y Demet, sin duda, la tienen. No es solo cuestión de talento, sino de esa chispa que se enciende cuando dos personas están destinadas a compartir una escena, y quizá, a compartir algo más. La forma en que se miran, la forma en que sus sonrisas se encuentran, la forma en que sus cuerpos interactúan, todo suma a una imagen de conexión profunda. Y aunque hoy hablamos de su impacto en Erkencikus, es importante recordar que ambos son actores con carreras sólidas y proyectos individuales muy exitosos. Pero es innegable que para muchos, su mayor impacto televisivo se dio cuando compartieron pantalla. Ese binomio fue explosivo y dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas, y en los corazones de sus seguidores. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir son la personificación de la chispa y el glamour que enamoran. Su química en pantalla, su carisma individual y la magia que crearon juntos en Erkencikus los catapultaron a la fama internacional. Nos regalaron una historia de amor que nos hizo suspirar, reír y, sobre todo, creer en la fuerza de la conexión. Son el ejemplo perfecto de cómo el talento, la belleza y esa intangible magia pueden crear un fenómeno que cautiva a millones.
Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el universo de Kanyaman y de Method de Mir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de revivir estos momentos de pura chispa y glamour. Cuéntenme en los comentarios, ¿cuál es su escena favorita de Erkencikus con ellos? ¿Creen que su química trasciende a pantalla? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas historias apasionantes, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos robarán el aliento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.